Buenas noches y bienvenidos a esta emisión. Los invitamos a suscribirse, a ser parte de esta familia, a sentir miedo debido a nuestra siguiente historia. Al fin llegaste al lugar correcto. Ponte cómodo, ponte cómoda. Escuchas Pueblos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Hola familia. Mi relato es muy largo. Es por eso que la pensaba mucho para subirlo, pero debo decirles que también me cuesta un poco escribir sobre estas cosas, pues hasta yo he dudado de si era realidad o no. Desde que tengo uso de memoria he tenido un don, por llamarlo de alguna manera. Veía cosas que los demás no, desde personas hasta criaturas que no sé qué eran. Soy originaria de Sonora. Cuando tenía 9 años, mis padres decidieron que nos vendríamos a vivir a Tijuana. Mi hermano mayor y mis 2 hermanas ya vivían aquí. Habían rentado una casa y tenían todo listo para que nos mudáramos. Llegamos a una casa de madera, de esas móviles, tipo americana, en un tipo de privada donde había 5 casas más. Esas casas tenían algo especial, si así lo quieren llamar. No solo yo tenía experiencias extrañas, sino toda la familia. Por las noches se escuchaba como si alguien estuviera lavando platos, pero no había nadie ahí. Siempre nos sentíamos vigilados. Nos tocaban la puerta a veces. Entre lo más intenso en esos tiempos fue que nos llegaron a respirar en el oído a varios miembros de la familia. Nunca hicimos nada, ya que nunca sentimos que fuera una amenaza. Mis padres, siendo católicos, solo nos decían que rezáramos si nos daba miedo. Yo tendría ya unos 14 años y debido a que una hermana se había regresado a vivir a Sonora, nos mudamos a otra casa de ahí mismo en la privada. En esa nueva casa empezamos a ver sombras que pasaban de un cuarto a otro. Mucha gente que nos visitó las vio también. Incluso en una ocasión que estábamos en la sala, la puerta del cuarto de mis papás, que daba directo a la sala, estaba abierta y mi papá vio a alguien dentro. Había visitas y no sé si queriendo hacerse el valiente o de broma dijo: «Ya salte de ahí, carajo». Y justo en ese momento una cinta de esas grises salió volando de su cuarto directo hacia él. Las visitas pensaron que era una broma, pero al abrir la puerta vieron que el cuarto, en efecto, estaba vacío. Un día estábamos mi madre y yo solas en casa. Ella estaba en su cuarto y yo en el mío, pero mientras escuchaba música y leía una revista, escuché como si mi mamá estuviera en la cocina. Cabe mencionar que la cocina era un pasillo. Había que pasar por ahí para llegar al baño. Al cuarto de mi hermano o al mío que daba frente a ese pasillo. Yo escuchaba los trastes moverse, como si estuvieran buscando algo. Decidí salir a ayudarla, ya que ya había tardado bastante. Pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Los ruidos se detuvieron, pero pude sentir claramente como si algo me hubiera atravesado y entrado en mi cuarto. Es una sensación que no puedo explicar. Es como un golpe de miedo frío. Podría describirlo como si mi cuerpo fuera de agua y ese algo o alguien fuera sólido. Como cuando metes tu mano a un balde de agua, pero tú eres el agua. Creo que solo los que han vivido esta experiencia me van a entender. No quise sugestionarme. Me dije a mí misma que quizás la música me había confundido y por eso escuché los trastes, y que quizás el ver que no había nadie me había causado esa sensación. Quise convencerme de que no pasaba nada y volví a mi cuarto. Cerré la puerta y seguí leyendo la revista. No había pasado ni un minuto cuando escuché que alguien tocó mi puerta. «¡Pasa!», grité, pensando que era mi mamá, pero nadie contestó.
Tocaron nuevamente y volví a gritar más fuerte: «¡Pasa! ¡Está abierto!». Pero nadie contestó otra vez. Me levanté y abrí la puerta. No había nadie. Fue cuando lo sentí más real y fui al cuarto de mi mamá. Le conté lo que había pasado y ella me dijo: «Si pasa de nuevo, ponte a rezar». Aunque mi familia es muy católica, debo decir que yo siempre fui muy escéptica en ese aspecto. Pero llamémoslo costumbre. Le hice caso. Volví a mi habitación con esa idea. De repente escuché de nuevo los golpes en la puerta. Decidí no hacerles caso y le subí el volumen a la música, pero los golpes empezaron a sonar más fuerte. Yo subí todavía más la música queriendo mitigar el ruido. Fue un error. Los cuadros que tenía colgados en las paredes se movían como si alguien los tratara de tumbar y mi ventana comenzó a vibrar. Me invadió el miedo. Me puse a rezar. Mientras lo hacía, nada sucedía, pero en las pausas, entre frase y frase, estos fenómenos volvían. No quería ni bajarme de la cama. Tenía mucho miedo. Entonces, entre las pausas, le gritaba a mi mamá con todas las fuerzas. Pero no sé si yo no gritaba lo suficientemente fuerte o qué pasaba, porque ella no venía. No sé si pasarían minutos o segundos, pero de repente mi puerta se abrió. Mi hermano había llegado a casa y me había escuchado gritar. Él es solo 3 años mayor que yo y nunca le habían pasado estas cosas. Cuando abrió la puerta, todo se detuvo. Solo se escuchaba mi llanto y la música alta. Me dijo que me fuera con mi mamá y él se quedó ahí en mi cuarto hablando. Lo escuché que dijo: «Dejen de molestar a mi hermana». Después de eso, mi madre echó agua bendita en mi cuarto e hizo algunas oraciones. Nunca estuvo realmente tranquilo, pero pasó un tiempo antes de que pasaran cosas más fuertes. Pasó mucho tiempo para que me volvieran a pasar cosas fuertes. De hecho, me pasaron hasta que ya estuve casada. Me casé joven, a los 18 años, y como no quería alejarme mucho de mis papás, rentamos una casa de 2 cuartos, que por fortuna también era en la misma privada. En esa casa, mientras yo vivía ahí, siempre veía por el rabillo del ojo una sombra negra parada en medio de la sala. No me sentía tranquila, pero tampoco me daba miedo. Era algo así como: si me dejas en paz, te dejo en paz. Aunque no era del todo cierto, pues casi siempre nos movían las cortinas cuando nos bañábamos, como si hubiera una cortina de aire, aunque la ventana estuviera cerrada. Una ocasión mi esposo, escéptico en ese entonces, se había metido a bañar y le movieron las cortinas. Pensó que yo quería jugarle una broma y abrió rápido la cortina para ver si yo estaba detrás. ¿Cuál fue su sorpresa? De que no solo yo no estaba ahí, sino que en el piso había 2 huellas marcadas perfectamente con gotas de agua. Eran las huellas de unos zapatos grandes, como botas de lluvia. Botas que nosotros no teníamos y por el tamaño ni siquiera nos quedarían. Incluso me llamó para ver si lo que él veía era verdad. En otra ocasión estábamos mi esposo y yo acostados en el sillón. Él me tenía abrazada y enfrente de nosotros teníamos un espejo. Lo vi, él me veía a través de él y volteé a verlo. Él sonreía, pero de repente su expresión cambió. Vi el espejo y mi rostro se había distorsionado en el reflejo, como una versión maligna de mí. Los dos nos asustamos y le pregunté: ¿lo viste tú también? Solo asintió con la cabeza. A partir de entonces empezó a creer un poco más en mis historias. Al año de habernos casado decidimos tener un hijo y quedé embarazada un mes después de haber tomado esa decisión. Estábamos muy contentos. Para ganar un poco de dinero extra yo solía hacer hielitos o helados, no sé cómo los conozcan. Es básicamente un agua fresca en una bolsa de plástico y se mete a congelar. Había puesto a cocer el tamarindo para hacer el agua.
Recuerdo que por ese entonces me daba mucho sueño y me acosté mientras servía el tamarindo, pero me quedé dormida. No sé cuánto tiempo sería, pero una voz me despertó. Me dijo en el oído: «Despierta, ve a la cocina». Me levanté algo confundida y al ir a la cocina vi que el tamarindo se había derramado y había apagado la flama. Salía solo gas de la hornilla y mi casa estaba cerrada. No sé qué fue esa voz, pero creo que nos salvó la vida a mi bebé y a mí. A los 3 meses de embarazo tuve una hemorragia interna, un hematoma que según el doctor solo se podría haber causado con un golpe directo al vientre y el cual no me había sucedido. Fue muy extraño. Me tuvieron que internar. Me dijeron que mi embarazo era de riesgo y tenía que estar en el reposo absoluto. Como mi esposo trabajaba todo el día, decidimos mudarnos a casa de mis papás, solo mientras salía de esa etapa, así que dejamos esa casa. Al poco tiempo se instalaron varias muchachas ahí. Mi hermana mayor les tomó confianza y por medio de ella nos enteramos que trabajaban de noche y por eso no se les veía mucho en el día. Todas dormían por la mañana. Luego de unas semanas, una de ellas le contó a mi hermana que en esa casa espantaban. Ella le preguntó a qué se refería, y ella le dijo: «Sí, hay algo ahí. Una figura negra siempre está en la sala, y cuando llegamos en las noches nos cerraban las puertas del cuarto con llave. Tuvimos que quitarles el picaporte». Días después, la misma muchacha fue a casa de mi hermana. Estaba pálida. Le dijo que habían llegado de madrugada, casi en la mañana, 2 de sus roomies y ella, que cuando entraron la casa se veía más oscura de lo normal y que al empujar la puerta del cuarto estaba atorada. Intentaron y empujaron, pero no pudieron abrir. Supusieron que la madera se había hinchado, pues esa noche había llovido y decidieron dormir en la sala. Ya estaban muy cansadas, pero cuando ya estaban acomodadas, una de las chicas vio el bulto negro en la sala, y como le habían dicho que si les decías groserías, esas cosas se iban, se armó de valor. Le gritó que se fuera, junto con algunas otras groserías. Pero así, en cuanto terminó la frase, las 3 vieron ese bulto negro. Voló acercándose extremadamente al rostro de la chica, y las 3 escucharon una voz horrible que exclamó: «Tú, vete». Las 3 gritaron. Salieron de la casa y se fueron con otra amiga a dormir. Ese mismo día se mudaron todas. La casa quedó vacía de nuevo. Cuando mi hermana me platicó, me preguntó si yo había vivido algo similar. Le dije que no, que nunca me había hecho algo así. Pasó el tiempo, tuve a mi bebé y era tiempo de mudarnos. El peligro ya había pasado y no era justo que siguiéramos incomodando a mis papás. Nos fuimos a una casa de una sola recámara que no estaba en esa privada, pero quedaba a 3 cuadras de ahí. Así que visitaba a mi mamá frecuentemente. Mientras no vivía ahí, nada me pasó. Todo era tranquilo. Luego decidimos tener nuestro segundo hijo. Decíamos en broma que era para acabar pronto. Aún éramos jóvenes. Yo tenía 22 y mi esposo 24. Nuestro hijo tenía ya 2 años. Para mí era el tiempo de espera perfecto. Salí embarazada y empezamos a buscar otra casa. Necesitaríamos más espacio. Cuando la persona que le rentaba a mi mamá, que también era nuestro amigo, nos dijo que justo esa casa donde habíamos vivido se acababa de desocupar, que solo le harían una remodelación para que entrara más luz. Nosotros, quizás ya con la otra historia olvidada, aceptamos. Además de estar cerca de mis padres, nos cobraban muy barato. Un día fuimos a festejar Navidad a casa de mi hermano, el mayor de todos. Su casa era una casa grande, de 2 pisos, amplia. Y como somos una familia grande, era el único lugar donde cabíamos todos.
Cabe mencionar que yo aún no le decía a nadie que estaba embarazada. Quería decírselos en el intercambio de regalos. Mis sobrinos y mi hijo andaban corriendo por el patio, jugando a las escondidas. Yo le había prohibido a mi hijo subir las escaleras, pues aún era pequeño y se podía caer. Esas escaleras en particular eran resbalosas. Estábamos en la sala todos los mayores, cuando vi a un niño un poco más alto que mi hijo correr hacia las escaleras. Yo, pensando que quizás había visto mal la altura y que era mi hijo, me levanté y le llamé. Hijo, no subas a las escaleras y menos corriendo, te vas a caer. Mi familia se me quedó viendo como si yo hubiera dicho un chiste, y ante su reacción les pregunté qué pasaba. Me contestaron, es que los niños están en el patio. Ninguno ha entrado. No dije más. No quería arruinar la noche, sobre todo por la buena noticia que tenía por dar. Dada la hora del intercambio, pasé al frente a entregar mi regalo. Pero antes teníamos que dar un discurso, y fue cuando di la noticia. Vamos a tener un integrante más en la familia, dije. Pero extrañamente sentí como alguien más me hubiera agarrado la mano. No había nadie a mi lado, así que pensé que solo sería mi imaginación. Después de ese día, empezamos a ver un niño en nuestra casa. A veces lo veía casi como si fuera una persona real, a veces solo como una sombra. Escuchábamos ruidos en el baño, en el closet. Lo vieron casi todas las personas que nos visitaron. Muchos se asustaban. Otros pensaban que había sido mi hijo corriendo. Nunca dimos explicación alguna, pero yo siempre sentí que ese niño se había venido conmigo de casa de mi hermano. En ese entonces a mi hijo le daba miedo dormir solo, y siempre nos pedía que cerráramos las puertas del closet. Así que pusimos su colchón en el piso, a un lado de nuestra cama. Le dábamos la mano para que poco a poco se acostumbrara a no estar pegado a nosotros. Pero de vez en cuando, mi esposo tenía que acostarse con él. Una de esas noches se quedó dormido ahí. Le ganó el cansancio. Dice que despertó, ya que sintió que alguien lo observaba. Abrió los ojos y vio a mi hijo parado al pie del colchón. Lo llamó. Le dijo, «Hijo, ven, acuéstate, ya es noche». Pero mi hijo no se movió. Entonces él se apoyó en el codo para tomarlo del brazo. Pero cuando extendió su mano, esa figura que pensó que era nuestro hijo se alejó flotando hasta adentrarse en el closet. Volteó a un lado y nuestro hijo estaba apaciblemente dormido ahí. En la mañana me platicó todo. Le dije que pondríamos juguetes en el closet, a ver si el niño se tranquilizaba, y así lo hicimos. Por las noches metíamos juguetes y cerrábamos el closet. Nada pasó de ahí. Solo hacía travesuras, o se dejaba ver por las personas de vez en cuando, como jugando a las escondidas. Pasaron años. Mi hijo más pequeño tenía 2 años ahora y el más grande 5. Ya iba a preescolar, así que tenía 3 horas de lunes a viernes para dedicarle a mi hijo más pequeño tiempo de calidad. Pero había empezado a tener sueños extraños. Soñaba con ese niño. Soñaba que ese niño había muerto quemado y después casi no podía dormir. Así que cuando dejaba a mi hijo mayor en la escuela, a veces volvía y trataba de dormir un poco. Nos encerraba en mi cuarto y le daba juguetes a mi hijo pequeño para que, aunque fuera unos 30 minutos, yo pudiera descansar. Pero esos sueños eran muy insistentes. Y una noche, ya harta de no poder dormir, dije en voz alta, «Niño, ¿qué quieres decirme? Dímelo. Cuéntame, ¿qué te pasó?» Cerré los ojos y me quedé dormida. Esa noche soñé a un niño asustado. Estaba en una papelería que se encontraba en un segundo piso. Le pregunté qué hacía, de qué se escondía. Me dijo que estaba esperando a su mamá,
Ella se había ido a un mandadito y lo había dejado encerrado ahí, pero que no volvía, y él quería estar con su mamá. Después de eso, todo empezó a verse rojo. Escuché los gritos del niño. La papelería se estaba incendiando. Desperté angustiada, pues el sueño se sentía muy real. Decidí hablarle a mi hermano por la mañana y platicarle mi sueño. Preguntarle si algo había pasado ahí en su casa. Asombrado me contestó que sí, que su casa antes estaba dividida y que la parte de arriba era una papelería, que un niño había muerto ahí, que en efecto había sido un incendio y que habían arrestado a la mamá por negligencia, ya que lo encerró con candado para que no pudiera salir, mientras ella salía a hacer no sé qué cosas. Pensé, pobre niño, está esperando a su mamá y ni siquiera sabemos si ella murió o sigue viva. Sentí compasión. Quise saber si podía ayudarlo y le platiqué a mi hermana la mayor. Ella conocía a una persona, una bruja, que de hecho ya no prestaba servicios, solo a mi hermana por razones que no me corresponden contar. Mi hermana le platicó lo sucedido. De hecho, le contó todo lo que me había pasado a lo largo de mi vida. Muchas mini historias omitidas aquí. Esta señora le dijo que yo era, o soy, no lo sé, como esas lámparas que atraen a los insectos. Y estos seres, espíritus o lo que sea, se sienten atraídos por mí. Le dijo que si volvía yo a soñar con ese niño, le explicara que no sabía dónde estaba su mamá, pero que él tenía que irse, porque si se quedaba, su mamá iba a estar triste, que ella después lo encontraría en ese lugar a donde él fuera, si no es que ya estaba ahí. Unas noches después volví a soñar casi la misma escena, el niño asustado, pero esta ocasión hice lo que la señora había aconsejado. Le dije lo de su mamá. Él me abrazó. Me pidió que lo cargara fuera de la papelería en mi sueño y lo hice. Cuando salí, el día se veía hermoso, como un perfecto día de primavera. Me dijo gracias y se desvaneció. Pasaron unos 2 días en que nada ocurría en casa. Había muy poca actividad extraña o paranormal. Lo mínimo. Había dejado de tener pesadillas y ya dormía mejor. Pero luego pasó algo. Volví a ver a ese niño, solo que ahora sí me causaba temor. No podía explicar por qué. Se veía más oscuro y sus travesuras ya no eran tan infantiles. Fueron casi 3 días en los que se sentía pesado el ambiente. Uno de esos días hice un pastel, pues quería distraerme y consentir a mi familia. Lo saqué del horno y lo dejé en la mesa para que se enfriara. Ya era hora de ir por mi hijo a la escuela, así que tomé a su hermanito y nos fuimos. Al volver, me encontré el refractario y el pastel rotos en el suelo, como si alguien lo hubiera tomado y estrellado en el piso, lo cual requería mucha fuerza, ya que los pisos de esas casas eran de madera, eran viejos, de esos que se hunden cuando los pisas. No era fácil que algo se rompiera, y menos de esa manera. Me enojé, llevé a mis hijos a casa de mi mamá y regresé a limpiar. Mientras lo hacía, dije en voz alta: «Niño, ya vete, no puedes estar más aquí. No eres bienvenido, ni tú ni nadie más». El día transcurrió normal, pero esa noche no pude dormir. Tuve sueños extraños donde mucha gente me rodeaba. Me hablaban y yo no entendía por qué. Todos lo hacían al mismo tiempo, entre susurros, voces claras y otros sonidos, como cuando hay ruido en un restaurante y toda la gente habla, pero 1000 veces más saturado, más fuerte. En la mañana me sentía muy somnolienta. Apenas pude llevar a mi hijo al kinder y cuando volví solo quería dormir. Llevé a mi hijo pequeño conmigo al cuarto.
Le prendí el televisor y le puse un programa para niños. Le di sus juguetes y le dije: mami va a dormir un poquito. Si quieres algo me despiertas, ¿entendido? Él solo dijo que sí. No sé si en realidad comprendió lo que le dije, pero me sentía tan cansada que no pensé que nada malo fuera a pasar. Puse un despertador para que sonara a los 40 minutos. Cerré los ojos y me quedé dormida. No sé exactamente cuánto tiempo había pasado, cuando de pronto sentí unas manitas en mis piernas. Pensé que era mi hijo subiendo a la cama. Quise moverme para agarrarlo y que no se cayera. No pude moverme. Empecé a sentir pánico. Logré abrir los ojos, pero no podía hacer más. Vi a mi hijo viendo la televisión tranquilo con sus juguetes. Entonces entendí que él no era quien quería subir a la cama. ¿Quién era entonces? Dirigí mi mirada hacia las piernas y vi ese bulto negro con forma de niño aferrado a mis piernas. Quería gritar, pero no podía. Temía por mi hijo y por mí. Yo solo pensaba: déjame en paz. ¿Qué eres? Déjame en paz. Ese bulto negro ya no era ese niño que todos habíamos visto antes. Era otra cosa. Ahora yo pienso que era ese bulto que veíamos en la sala. Un demonio o algo maligno que aprovechó la forma de ese niño. Escuché que me dijo en un susurro macabro: quiero que seas mi mamá. Vente conmigo. Y reía y sentía cómo se burlaba de mí. En mi desesperación sentí cómo las lágrimas salían de mis ojos. Volteaba a ver a mi hijo con miedo que se dirigiera hacia él, que le hiciera daño. Pensé que esto iba a acabar mal, pero no podía dejar que fuera así. No sé de dónde saqué valor o la fuerza, pero por fin pude hacer algo más que solo mirar. Grité con fuerza: ¡no! Mi hijo, al escucharme, se levantó pensando que lo había regañado a él. Yo no quería que se acercara, y él venía justo hacia mí. Entonces hice mi máximo esfuerzo. Le dije esa cosa: vete, déjame en paz. No quiero ser tu mamá. Yo tengo mis propios hijos y no necesito uno más. Tú no eres ese niño, vete. Esa cosa me soltó, no sin antes rasguñarme la pierna. Se desvaneció y mi hijo llegó a mi lado. Me levanté, lo tomé en brazos y me fui a casa de mi madre. Me vio pálida. Me preguntó qué pasaba. No le platiqué nada, solo le dije que me sentía mal. La verdad no quería contarle a nadie. Más que por temor a que no me creyeran, era temor a vivir de nuevo esas sensaciones al contarlo, al admitir que fue real. Cuando mi esposo llegó por la noche, igual me vio toda mal. Le dije que no quería platicarle, que lo haría por la mañana, pero que esa noche durmiéramos todos juntos. Al siguiente día, cuando le platiqué, me dijo que no me quedara sola, que no llevara al niño a la escuela y me fuera a casa de mi hermana, que en ese entonces ya vivía muy lejos de ahí. Así lo hice, y a ella sí le platiqué. Me dijo que le dijera a mi mamá para que bendijeran la casa, lo cual yo, siendo más atea que creyente, sentía que no serviría de mucho. Mi hermana volvió a hablar con esa señora, y ella quería que yo fuera a verla, pero no accedí. Decidimos mudarnos de ahí, a una casa lejos de ese terreno. A veces en esa casa nueva sentía presencias, sentía que me observaban. Mi hermano mayor siempre me decía que yo tenía un don, que debería desarrollarlo. Yo solo le decía: para ti es fácil decirlo, porque no has vivido lo mismo que yo. Me puse a investigar por mi cuenta, y entre tantas páginas de internet, encontré una donde decía que si yo había nacido con un don y no lo quería, podía rechazarlo, bloquearlo, que nosotros tenemos el poder. No sé si mi don esté dormido, si me deshice de él, o si solamente en esta casa nueva
no hay nada. Pero tengo ya muchos años sin pasar por ningún evento mayor o fuera de lo normal. Ha sido un cambio tan radical que a veces yo misma pienso que quizás estaba loca. Pero recuerdo que mi esposo también pasó por eso, que él vio la herida en la pierna del rasguño que me dejó esa criatura. Es cuando me digo a mí misma que no estaba loca, que todo esto sí pasó. Gracias a todos por leerme.